de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se fueron de la casa. No, subieron encima de la casa. Amén. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, amén, Dios conoce nuestros pensamientos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que les duela. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, fueron testigos ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este momento tan especial que tú nos permites, esta congregación, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos. Hemos venido para adorarte, para exaltar tu precioso y maravilloso nombre. Hemos venido para escuchar tu palabra, oh Dios. Tú eres el único y sabio Dios. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor, en este precioso día, oh Dios. Te damos gracias, Señor, así te lo pedimos en tu precioso y maravilloso nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo yo que todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, que conocemos a Cristo, estamos plenamente convencidos que Jesús es el único Señor y Salvador. Amén. Estamos convencidos que cuando la gente escucha el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, que cuando escuchan, cuando aceptan el evangelio, lo escuchan, y sabemos nosotros que la salvación está basada en la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Pero la salvación, además de eso, la salvación es efectuada cuando Dios, el Dios del cielo, interviene. Es una obra sobrenatural. Pero además de eso, o sea, el Dios del cielo interviene y el hombre responde al llamado de Dios. Amén. Es decir, hay una intervención divina y el hombre es responsable. La responsabilidad humana, que eso significa cuando el hombre tiene que abrir su corazón. Amén. El Señor, Él toca la puerta, Él no entra a la fuerza. El hombre tiene que abrir su corazón, el hombre tiene que ejercitar su fe, el hombre tiene que creer al evangelio, el hombre tiene que recibir el amor de Dios,
el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. Además de eso, el hombre tiene que perseverar en la fe para ser salvo. Amén. Entonces, cuando decimos la intervención divina, es de que Dios inicia el proceso de salvación. Dios se compadece. Dios tiene misericordia. El amor de Dios es manifestado sobre los pecadores. Amén. Por lo tanto, es importantísimo para que se efectúe la salvación, es importantísimo que el hombre escuche el evangelio para que se salve. Y una de las preguntas que estuvimos tratando en el estudio bíblico los días jueves, la pregunta es, y es una pregunta muy importante y a veces no es tan fácil de contestar, es ¿qué hay de aquellos que nunca escucharon el evangelio? Yo creo que todos nosotros tenemos parientes que en el pasado ellos murieron. Amén. Ellos nunca escucharon el evangelio de Cristo. Amén. De lo que yo sé, mis antepasados, mis abuelos, ellos quizás nunca escucharon el evangelio, lo que nosotros escuchamos, la palabra de Dios. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ellos al morir? ¿Qué pasa? ¿Dónde se van ellos? Bueno, Hebreos capítulo 9, 27, creo que todos estamos muy familiarizados de este capítulo, versículo, y dice ahí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Dios lo establece una sola vez. ¿Y qué pasa después de que ellos mueren? Y después de esto, el juicio. Es decir, todo ser humano tiene que dar cuentas a Dios de lo que hizo en la tierra. Nadie escapará el juicio de Dios. Cada uno será juzgado de acuerdo a qué? A sus obras. Amén. Entonces vamos a tratar quizás de traer un poquito de claridad, porque sabemos que hay preguntas que más bien la Biblia no contesta todas las preguntas de los hombres. Amén. O sea, no, la realidad que la Biblia no contesta todas las preguntas, porque hay preguntas que no podemos decir un sí o un no. Amén. Amén. Pero lo que sí sabemos, que el Dios del cielo nos ha dado suficiente información, nos ha dado suficiente luz para saber cómo relacionarnos con el Dios del cielo. Amén. Y cómo vivir en este mundo. Nos ha dado suficiente información, suficiente luz. Amén. Entonces vamos a tratar de traer quizás un poco de claridad con respecto a esta importantísima pregunta. Y primeramente mirar que delante de los ojos de Dios, en el mundo hay gente buena y hay gente mala. Amén. Hay gente buena. Proverbios dice, 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y dice aquí, mirando ¿a quién? A los malos y a los buenos. Entonces en este mundo el Dios del cielo está mirando a los buenos. Entonces la Biblia claramente dice que hay buenos y hay malos. Amén. Ahora, por el hecho de que Dios es bueno, su naturaleza es bondad, Dios manifiesta su bondad a todas las personas que están en este mundo. Amén. Porque ahí dice, Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Es decir, Dios no fuera injusto, y escuchen bien esto, Dios no fuera injusto si el sol solo saliera para los buenos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él quiere
el que Él quiera tener misericordia, amén. Y el que no quiere tener misericordia, también. Amén. Eso no significa que Dios es injusto. Amén. Su naturaleza es bondad. Entonces, porque Dios es bueno en este mundo, Él manifiesta su bondad sobre buenos y malos. No solamente los buenos reciben el sol, también los malos. Ahora, pero cuando se trata, esto es muy importante, cuando se trata del destino, el destino de los humanos, entonces la Biblia está muy clara acerca de los malos, su destino. Miremos allí en el libro de los Salmos, donde dice, el Salmo 1:5 dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. Amén. Y luego en el capítulo 11, verso 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades. Y luego el capítulo 9, verso 17 dice, los malos serán trasladados, ¿dónde? Al Seol. Entonces la Biblia, cuando se trata, estamos hablando del destino final de los malos, la Biblia está muy clara. Amén. El profeta Daniel, capítulo 9, verso 2, él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Entonces allí Daniel también habla de las resurrecciones, que habrá dos resurrecciones, unos para vida eterna y otros para confusión, dice aquí, para vergüenza y confusión perpetua. Es un eterno horror para aquellos que van a estar en ese lugar, hermanos. Y Jesús mismo en Mateo 13:49, Jesús mismo declaró, así será el fin del siglo, dice, saldrán los ángeles y apartarán. ¿Apartarán a quién? A los que hicieron lo malo. Amén, dice, y saldrá la resurrección de vida, nuevamente, y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de ¿qué? De vida. ¿Quiénes? Los buenos. Dice, mas los que hicieron lo malo, dice, a resurrección de ¿qué? De condenación. Ahora, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en la lista de los malos. Ese era nuestro estilo de vida. Nosotros estábamos en esa lista de los malos, donde nuestro destino iba a ser en la condenación. Nosotros íbamos directamente al infierno. Sin embargo, el Dios del cielo se compadeció, tuvo misericordia. Alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos habló del amor de Cristo y nosotros dijimos, sí, yo acepto el evangelio. Entonces nuestro destino ha cambiado ahora. Ahora nosotros estamos en la lista de aquellos que van a heredar el cielo, y gracias por su bondad. Por lo tanto, nosotros debemos de levantarnos con gozo y alegría, sabiendo que ese es nuestro destino, pero es por la obra de Cristo. Ahora, si ponemos en otro grupo a personas que son consideradas buenas, entre comillas, en este mundo. Amén. Porque hay personas que hacen cosas buenas. No le hacen mal a nadie. Nunca dicen malas palabras. Tratan bien al prójimo, respetan la autoridad, y algunos de ellos hasta asisten a una iglesia. Entonces, estos buenos, entre comillas, ellos también
mueren. Amén. Y entonces la pregunta a este grupo, la pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? Ahora, en la mente del mundo, los que no han leído la Biblia, en la mente del mundo ellos dicen estar en el cielo. Amén. Nuestro hermano fue al cielo porque Dios lo necesitaba. Todos hemos escuchado eso. Amén. Entonces, en la mente del mundo, miran esas cosas buenas, inmediatamente los llevan al cielo. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque a nosotros lo que nos interesa, nos importa es qué dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros también nos alineáramos al pensamiento del mundo y lo lleváramos al cielo, entonces la gran pregunta es, ¿para qué predicar el evangelio? O sea, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Dónde pondríamos el misterio de la redención oculta en el Antiguo Testamento? Entonces la pregunta es, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces su muerte fue en vano, pues. Porque si nosotros los llevamos al cielo, entonces eso es lo que estaríamos diciendo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ahí dice en Gálatas 2:21, dice, no desechó la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces dice Pablo, bueno, si la justicia se obtuviera si la ley tuviese el poder para justificarnos delante de Dios, ¿para qué tener a Cristo? ¿Sí me explico? Dice aquí, entonces dice, Cristo murió, dice, en siendo Cristo habría muerto en vano. Amén. Si la ley nos justificara, entonces Cristo habría muerto en vano. Pero la Biblia claramente nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en el día del juicio, nadie será excusado por no haber conocido algo de Dios. Nadie, hermanos. Lo único que podemos sí decir es con excepción de los bebés, que los bebés cuando ellos mueren, ellos son inocentes delante de los ojos de Dios. Ellos en su infancia, en su niñez, ellos no llegaron al conocimiento del discernimiento del bien y el mal. El pastor Sugel Michelén dijo algo muy, muy cierto. Dice, posiblemente la obra de Cristo que hizo en la cruz cubra a aquellos que murieron en la infancia sin haber cometido pecados. Y hay un versículo que yo apenas no lo había visto, pero miren ahí Deuteronomio capítulo 1 verso 39. Entonces podemos usar este versículo como una referencia que los bebés que mueren están en un estado de inocencia. Entonces ellos van con el Señor. Mire lo que dice aquí, dice, porque recuerden algo muy importante, que la mayoría de los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida, amén. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su pecado. Pero aquí miramos este versículo, dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Entonces miramos que aquí el Dios del cielo hace una excepción. Dice, ellos entrarán allá.
Mire qué interesante, hermanos, qué importante este versículo. Dice, ellos entrarán, dice, y a ellos la daré y ellos la heredarán. Entonces el Dios del cielo estaba haciendo, todos los demás no iban a entrar allí. Pero los niños era una excepción, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ellos no tenían el discernimiento. Hermanos, nuevamente todos los humanos han sido expuestos al conocimiento de Dios. En este mundo, todos los seres humanos han sido expuestos al conocimiento de Dios. Su poder ha sido manifestado por medio de ¿qué? De la creación. Miren lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y lo dice, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando el hombre que da un vistazo al cielo, la luna, las estrellas, todos los ríos, los mares, entonces algo le dice que no está aquí por la casualidad. Por eso alguien dijo, observar la creación de Dios puede ser el mejor sermón visto para convencer a alguien que existe un creador. Ese es el mejor sermón para un pecador. Por eso el salmista, en el que todos conocemos, el capítulo 8, verso 3, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Cuando yo veo mi vista, los ojos puestos en la creación, eso me hace saber que hay un creador. No hay excusa, hermanos. Ahora, el siguiente punto, además de la creación, el siguiente punto, que el Dios del cielo le ha dado luz, información al corazón del hombre. O sea, su conciencia le dice lo que hace mal, lo que hace malo, lo que hace bueno, lo que hace malo. O sea, aprueba o desaprueba. El versículo Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, nuestra conciencia aprueba o desaprueba nuestras acciones. Amén. Ahora, el propósito, el eterno propósito del Dios del cielo de hacerse manifestar a los hombres, como ya mencioné, es para que el hombre responda a Dios. Para que el hombre mire en Hechos capítulo 17, verso 26. Entonces, mira la creación. Su conciencia es examinada. Entonces ahora el propósito de todo esto es para que el hombre pueda responder, para que busque a Dios. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado todo ser humano, hermanos, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego aquí dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, en el día del juicio, nadie podrá decir, yo no supe nada. Yo no conocí. Nadie me dijo. Amén.
Ahora, otro grupo. Para aquellos que escuchan el evangelio, que han escuchado una y otra vez el evangelio y no se arrepienten de sus pecados, agárrense. Es decir, han recibido suficiente información, suficiente luz, y posiblemente el juicio va a ser más severo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, estuvieron en una iglesia escuchando a un predicador que gritaba y gritaba y les anunciaba el buen camino. Desecharon la gracia de Dios, no abandonaron su vida pecaminosa, hicieron duro su corazón. Agárrense. Mire lo que dice Romanos 2:5. Entonces, ¿cómo será? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido. Entonces, por el hecho de que estás haciendo duro tu corazón, no te arrepientes, dice, ¿atesoras para ti mismo bendiciones? No. Estás atesorando ira para ti, ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, si yo fuera esa persona que ha escuchado, inmediatamente diría, bautícenme. Me debería de dar temor, miedo, hermanos, porque al salir de este lugar posiblemente hasta algo me puede pasar, y sin ser salvo y haber escuchado el evangelio, yo estaría preocupado, hermano. Yo estaría bien preocupado. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, podemos decir que nuevamente que todo ser humano ha recibido suficiente luz, suficiente información para que busque a Dios. Y el profeta Isaías hace una invitación. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser que halladlo, llamadle entre tanto que está cercano. Y lo dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, la cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en este versículo encontramos cuatro versos de acción: buscar, llamar, dejar, volver. Es decir, cuando el pecador busca, llama a Dios y deja su pecado, se vuelve a sus caminos, entonces Dios responde, hermanos. Dios responde, Él tiene misericordia. Dios perdona. Ahora, hay condiciones, hermanos. El perdón de Dios, su misericordia, pero el hombre tiene que responder a ese llamado. Y nuevamente, gracias a Dios que los que estamos aquí, la mayoría, hemos respondido a ese llamado. Ahora miremos ahí en Lucas, y no era lo que acabamos de decir, no era la introducción, era parte del sermón. Amén. Pero miramos ahí en Lucas capítulo 5 algo muy importante. Porque nosotros sabemos que Jesús, hemos visto a Jesús como el Señor ha sanado a multitudes, a los enfermos. Pero lo más alarmante, podemos decir eso, para los religiosos, lo más alarmante para los religiosos fue al escuchar a Jesús diciendo que Él perdonaba pecados. Eso fue algo. Mire aquí el versículo 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando, o sea, Jesús, y estaban
sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Los religiosos, los fariseos, ellos estaban presentes. Y me imagino que ellos estaban presentes no porque estaban interesados en escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban presentes para ver en qué lo vamos a agarrar. ¿En qué vamos a mirar dónde quebranta nuestra ley? Amén. Pero nos dice aquí el texto que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Jesús había sanado la suegra de Pedro. Había sanado un endemoniado. Había sanado muchos enfermos. Jesús había sanado un leproso, como miramos el domingo pasado. Por eso ese canto que dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Hasta me dan ganas de cantar, ¿no? Ese es el Cristo que nosotros predicamos, hermanos. Ese es el Cristo vivo, real, que hace estas maravillas. Amén. Y sucedió, dice aquí, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Amén. Estaba en una cama. Y ellos procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Entonces, un hombre paralítico es imposible, para él era imposible que él fuese a Jesús. Amén. Imposible. Oh, pero tenía 4 buenos amigos. Amén. Tenía 4 buenos amigos que ellos tenían fe. Porque Marcos nos dice que eran 4 hombres. Entonces, estos compañeros ayudarían a su amigo el paralítico para llevarlo a Jesús para que fuese sanado. Ahora en el versículo 19, miremos allí. Dice, pero, todos digan, pero, es importante mirar ese pero. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Lo siento, amigo, nos vamos a ir a la casa. No se puede, es imposible entrar a la casa. Mira la multitud de mucha gente, no se va a poder. Excusas, excusas, excusas. Amén. ¿Hicieron eso? No. Ellos no pusieron ninguna excusa. Estos 4 amigos, 4 hombres estaban determinados, tenían fe, estaban determinados llevar a su amigo para que fuese sanado. Amén, gloria a Dios. Y me imagino que a alguien se le ocurrió esta idea. Subieron encima en la casa, por el tejado, dice, le bajaron con el lecho, poniéndole, dice, en medio, delante de Jesús. Pero consultemos con Marcos, porque Marcos nos da un poquito más saborcito ahí, más luz. Y dice Marcos 2:4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Porque imagínese usted el cuadro allí, la casa y por todas multitudes alrededor. Imposible. Oh, pero mire lo que hicieron ellos. Marcos nos dice, descubrieron el techo de donde estaba y dice, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nuevamente, qué determinación, ¿no? Qué determinación de estos hombres. Porque su meta es, mira, vamos a llevar a este hombre allí donde está Jesús. Pero para subirlo, o sea, en un techo bastante pesado, ¿no? Porque las casas eran de ladrillo,
los techos eran de barro y luego tenían vigas y afuera había una escalera, pero era una tarea bastante pesada. Amén. Entonces, para hacer un hoyo allí, pues tráete la herramienta. O sea, a ellos no les importó el costo. En primer lugar, no era su casa. Esta no era su casa, pero ellos no pidieron permiso. Porque su meta era llevar a nuestro amigo, que el Señor lo sane. Hermanos, creo yo que podemos aprender algo muy importante, hermanos. Esto es una lección muy importante para todos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacer a veces lo imposible, o sea, todo lo posible de llevar a las personas a los pies de Cristo. Yo recuerdo, hermanos, en la iglesia donde yo me convertí, y en aquella iglesia los hermanos sí acostumbraban llevar a las personas, a las almas, a los inconversos a la iglesia. Había esa costumbre, hermano. Yo recuerdo de un joven especialmente. Este joven parece que cada domingo llevaba una familia nueva. Él iba y recogía a la familia y lo llevaba a la iglesia. Digo, wow, qué tremendo esto. O sea, realmente a él le importaba mucho las almas. Y a veces nosotros ponemos muchas excusas, hermanos. Y recuerdo que hermanos compraban vehículos un poquito más grandes, y luego la respuesta era, oh, hermano, es que es para las almas, para llevar las almas. Wow, qué bonito, ¿no? Dice, compré un carro bastante espacioso para llevar las almas. Y es por eso que el Señor dice ahí en la parábola del banquete de bodas, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a traer almas a los pies de Cristo, para que sean sanados, para que sean perdonados. Y aquí en el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, notemos algo también. Jesús no lo sanó primero. Jesús no miró su necesidad física primero. Jesús miró su necesidad espiritual. Que la necesidad más grande de ese paralítico, uno diría, pero un paralítico, pues qué pecado tiene, está en una cama. No, Jesús miró a ese paralítico, que la necesidad más importante de este hombre era su necesidad espiritual. Su salvación, él era pecador. Él necesitaba reconciliarse con el Dios del cielo. Él necesitaba el perdón de Dios. Que toda su vida había estado postrado en la cama, no dejaba de ser pecador. ¿Y no cree usted que esta es la necesidad más grande de todos los hombres? La necesidad espiritual. No es la necesidad física, emocional, psicológica. Esa no es la necesidad más grande, hermanos. Sino que su necesidad espiritual es lo más grande de la humanidad. Que se salve. Que Romanos capítulo 3, verso 23. Todos conocemos este versículo de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de todos. Hemos pecado, todos nos hemos distanciado de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios. Y alguien dijo que hay la posibilidad que muchos de los enfermos que están en hospitales no es porque están enfermos físicamente,
sino la carga más pesada es la carga del pecado que llevan. Eso es lo que esa es la enfermedad más grave, hermanos. No es físico, es espiritual, hermanos. Y multitudes en este mundo están cargando con esa carga de pecados. Sienten la culpabilidad, el remordimiento. Son acusados constantemente. Algunos de ellos 20, 30 años de lo que aconteció y todavía siguen. Hasta que Cristo viene y los puede salvar, los puede perdonar, así como a nosotros nos ha perdonado, hermanos. Por eso el Señor, Él continúa invitando y le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor invita a todos, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, todos. Y dice: y yo os haré descansar. Es decir, solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Miren lo que dice Apocalipsis 1:47. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de ¿qué? Su sangre preciosa. Bendito sea su nombre. Miremos el versículo 21. Miremos aquí a nuestros amigos los escribas y los fariseos. Y ellos eran los jueces. Amén. Ellos estaban, me imagino que estaban bien serios. Ellos eran los jueces. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, en toda la historia, hermanos, ningún hombre se había presentado, había declarado que él perdonaba pecados. Ningún profeta, ningún sacerdote, ningún intérprete de la ley, ningún patriarca del Antiguo Testamento. Pero aquí está uno que perdona pecados. Ahora, por un lado, ellos estaban en lo correcto porque Dios era el único que perdonaba pecados. Amén. Porque no hay hombre aquí en la tierra, no importando su título, ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero lo que ellos no sabían, que Jesús era ellos no sabían que Jesús era el Dios encarnado. Amén. Ellos no sabían que la humanidad y la divinidad estaba en medio de ellos. Jesús tenía el poder para sanar enfermedades y perdonar pecados. Por eso la pregunta aquí: ¿usted sigue con esa carga todavía? Tráigala a los pies de Jesús. Arrepiéntase, busque a Dios. Mire Salmo 103, verso 3, dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y también sana nuestras dolencias. Todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso nosotros lo adoramos, cantamos con libertad, porque ya no traemos esa carga que antes traíamos. Bendito sea su nombre. Verso 22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ahora, por un lado, es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Amén. Eso, amén. Todo mundo puede decir eso.
O sea, usted no se tiene que comprobar nada. O sea, uno puede decir tus pecados son perdonados, no tiene que comprobar nada. Amén. O sea, es decir, allí pues no hay una prueba externa. Pero cuando usted dice a alguien que está en una silla de ruedas, levántate y anda, ahí tienes que probar, tienes que comprobar. Porque tus palabras, lo que tú has dicho, tienen que ser respaldadas con los hechos. Y si ese individuo no se levanta de la silla de ruedas, entonces vas a ser acusado de ser un charlatán, un engañador o un falso. Amén. Hoy en día hay en abundancia. Hay muchos charlatanes hoy en día, hermanos. Verso 24. Oh, y aquí para que les duela. Para que les duela. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, Dios te bendiga. Vete a tu casa. Hermanos, qué tremenda seguridad nosotros los cristianos tenemos al saber que Jesús tiene toda potestad. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad sobre el reino de las tinieblas. Él tiene toda potestad sobre la naturaleza. Él tiene potestad sobre la vida y la muerte. Él tiene potestad para dar vida eterna. Y terminamos aquí. Terminamos aquí. Al instante, levantándose en presencia de ellos, los religiosos, ellos fueron testigos. Las multitudes ellos fueron testigos. Y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. O sea, él recibió un doble milagro. Fue perdonado y fue sanado. Fue perdonado. Ese es un milagro que todos hemos recibido por la gracia de Dios, hermanos. Ese es un milagro, que el Dios del cielo nos perdone. Perdone nuestros pecados, lo que hemos cometido. Yo me sentí bien avergonzado, hermanos, cuando el Señor me llamó, y me sentí bien avergonzado de mi pecado, lo que yo había cometido. Muy sumamente avergonzado. Pero a la misma vez le estaba dando gracias a Dios porque el Señor me estaba perdonando. Ahora mire lo que el verso 26 dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora, una cosa es ver maravillas de Dios. Una cosa es estar asombrados de lo que Dios ha hecho. Y otra cosa es seguir al Dios de las maravillas. Porque la gente se puede asombrar, se puede maravillar. ¡Wow! Ellos se quedaron muy maravillados. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros no estemos impresionados por lo que Él ha hecho, sino sigamos. Que hagamos un compromiso. Que dejemos nuestra vida pecaminosa y sigamos a Cristo. De pie, por favor. Vamos a orar y vamos a invitar, si hay personas que